¿Qué onda, Bendis? Bienvenidos a otra instancia de Instrucato. Y hoy tenemos planeado ver fisiología de la hemostasia, activación plaquetaria, cascada de la coagulación y algunos fármacos relacionados con, que son los antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. Sin más, vamos a darle. La hemostasia, como lo dice la palabra, es el hecho de parar un sangrado. Stasis es parar o mantenerse quieto y hemos refiere sangre. Para poder parar el sangrado tenemos 4 pasos. Primero tenemos el vasoespasmo. Esto es una vasoconstricción que se genera previo a donde se lesiona el vaso para evitar que salga más líquido. El segundo paso es el tapón plaquetario. Esto es literalmente un tapón que se genera con trombocitos. Esto con la finalidad de generar una oclusión de la lesión y eventualmente la regeneración del vaso. En tercer paso tenemos la coagulación. La coagulación es una cascada de activación de proteínas que se llaman factores de la coagulación y estos lo que tienen como finalidad última es crear una red de fibrina para evitar que el tapón plaquetario se vuele de la lesión y de esta manera tener una estabilidad del tapón. Como último paso, existe lo que es la contracción del coágulo. Esto tiene como finalidad fijar de manera óptima el tapón que se creó, o más bien el coágulo, hacia la pared vascular. Vamos a dibujar una lesión vascular en donde nosotros podemos observar el contenido de la sangre. Dentro de la sangre nosotros normalmente tenemos una circulación constante de células. Tenemos eritrocitos, tenemos glóbulos blancos y desde luego tenemos plaquetas. Ahora, aquí por ejemplo, vamos a ver el factor de von Willebrand. Muy importante porque este se va a unir al colágeno de la pared vascular que se expuso. Ahora, el colágeno normalmente no está en contacto con el interior del vaso sanguíneo. Imaginemos que es como las varillas dentro de la banqueta. Entonces, si se llega a romper el vaso, se expone este colágeno y el factor de von Willebrand que va normalmente circulando por la sangre, lo que va a hacer es unirse a este colágeno. Vamos a dibujar una plaqueta y esta plaqueta vamos a ver cómo se va a unir al factor de von Willebrand que ya está unido a el colágeno. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la plaqueta se une a este factor mediante un receptor que se llama la glucoproteína 1B. Esta proteína va a activar algo que vamos a llamar transducción de señal. Cuando hablamos de la transducción, vamos a incluir transcripción de genes y la síntesis de proteínas. En inicio, la agregación de esta plaqueta al factor de von Willebrand va a generar la síntesis de ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, específicamente la ciclooxigenasa 1, va a empezar a sintetizar tromboxano A2. El tromboxano A2 se va a liberar de la plaqueta, va a autoactivar y también va a activar a otras plaquetas. Ahora, la activación por medio de este tromboxano va a generar la transducción de señal, que es la cascada de la que venimos hablando. Se va a generar una degranulación. La degranulación va, por ejemplo aquí, a tener en cuenta 2 tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos. Aquí, por ejemplo, vemos los gránulos densos que van a liberar calcio y el calcio está relacionado con la activación de plaquetas, también de coagulación. El contenido del gránulo denso no solamente es calcio, también es serotonina y algunos otros factores. Ahorita los vamos a ver. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, aquí vemos un gránulo alfa y el gránulo alfa va a tener una gran cantidad de sustancias. Una de ellas es el ADP. El ADP va a autoactivar a esta plaqueta y a otras plaquetas. ¿Qué es lo que hace este ADP? Se une al receptor P2Y1 y este va a generar una transducción de señal. No queda aquí. Por ejemplo, lo que habíamos comentado del contenido de los gránulos densos, también van a tener, por ejemplo, el factor de von Willebrand.
En este caso, no es para que active a esta misma célula, sino que se pueda unir a los colágenos que están en la lesión vascular y otras plaquetas puedan también adherirse a él y desde luego degranularse y consiguientemente activarse. Continuando con los gránulos alfa, también estos van a tener, por ejemplo, factor 13, van a tener factor 5, trombospondina, va a tener el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor 4. Entonces, por ejemplo, la trombospondina va a unirse junto con el calcio a otras plaquetas y las va a activar. Más adelante, el factor de crecimiento derivado de plaquetas va a generar una regeneración del tejido, en este caso, de las células endoteliales. Por ejemplo, el factor plaquetario 4 va a inhibir a la heparina, que es un potente anticoagulante. La heparina normalmente inhibe al factor 2 activado, que es la trombina. Sin embargo, en este caso tendríamos la inhibición de la heparina, por lo que el factor plaquetario 4 lo que haría es estimular de manera indirecta a la función de la trombina. La trombina se va a unir con su receptor, que es el receptor PAR1, y este va a generar mayor activación de la plaqueta. Hay una sustancia muy importante que es la serotonina. La serotonina la vamos a almacenar en gránulos densos y este se va a liberar de la misma plaqueta para autoactivarse y activar a otras plaquetas. La serotonina se une con un receptor 5-HT2A. Este receptor a su vez va a activar más a esta plaqueta. Por último, nosotros tenemos la expresión de la glucoproteína 2B3A. Esta glucoproteína va a funcionar como un receptor para la fibrina. Importante, no habíamos mencionado que la fibrina, digo, no es tanto la fibrina, es más bien un precursor de la fibrina, se va a liberar de los gránulos alfa. La fibrina ya activada se va a unir con los receptores llamados glucoproteína 2B3A y de esta manera vamos a terminar de estabilizar el tapón plaquetario. Ahora, hablando de la cascada de la coagulación, nosotros tenemos dos vías que nos van a llevar a un mismo fin, que es la formación de fibrina. La vía intrínseca normalmente se activa por la calicreína, que es una sustancia que viene circulando en la sangre. En caso, por ejemplo, de tener flujo turbulento, podemos llegar a liberar suficiente calicreína para generar trombos. Sin embargo, esto es un proceso patológico. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente la calicreína? La calicreína va a activar al factor 12 y lo va a convertir en factor 12A. Por cuestiones de nomenclatura, vamos a ver que cada factor le vamos a poner una A cada vez que se activa. Molecularmente, lo que pasa es que se corta cada uno de los factores, pierde una parte que normalmente lo tiene inactivado y de esta manera se van a activar. Entonces el 12 se convierte en 12A y el 12A tiene una función de enzima que va a ser cortar al 11 en 11A. El 11A a su vez también tiene una función enzimática que va a activar el 9, el factor 9 de la coagulación, a el factor 9A. Hasta aquí terminamos la vía intrínseca. Lo que va a pasar con el 9A es activar a la vía común, que empieza con el factor 10 y se convierte en factor 10A. Aquí vamos a requerir la coestimulación con el factor 5 activado, los fosfolípidos que pudieran estar presentes en circulación, esto es por la misma lesión de las células, se van a poder observar fosfolípidos en sangre. Y desde luego el calcio del que ya venimos mencionando, ¿no? La vía extrínseca se va a iniciar con la exposición del factor tisular, que normalmente no se encuentra en contacto con el interior del vaso. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a activar el factor 7 en factor 7A. Si se fijan, hasta aquí termina la vía extrínseca, siendo la vía más pequeña. El factor 7A va a activar a la vía común que empieza otra vez, como lo habíamos mencionado anteriormente, con la conversión del factor 10 a 10A. Lo que va a hacer el factor 10 es convertir el factor 2, que también se llama protrombina, a factor 2A o también llamado trombina.
La trombina, de la que ya hablamos en la activación de la plaqueta, va a activar a plaquetas, estimulando la formación del tapón plaquetario, y este va a generar en la cascada de la coagulación la conversión del fibrinógeno a fibrina. La fibrina se va a unir con la glucoproteína 2B3A y de esta manera va a estabilizar el coágulo. Lo que acabamos de ver en pocas palabras es la adhesión de las plaquetas al tejido lesionado, su activación y la liberación de los mediadores que están en los gránulos. Eso también se le llama degranulación. Por último, vimos la agregación de plaquetas y la cascada de coagulación que va a llevar a la estabilización de ese coágulo. En cuestión de fármacos, vamos a ver primero antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios, como dice su nombre, van a evitar la activación y liberación de los mediadores que se encuentran en gránulos. Empecemos con uno de los más conocidos, el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico va a inhibir a la COX-1 y de esta manera evita que se liberen los tromboxanos y, consiguientemente, evita la activación de la plaqueta. Tenemos otros fármacos, por ejemplo, el abscizimab, que va a generar una inhibición de la glucoproteína 2B3A. De esta manera, evitaría que se estabilice el tapón plaquetario y, de esta manera, el coágulo sería más lábil, destruyéndose con la misma velocidad del flujo sanguíneo. Otros fármacos también importantes son el clopidogrel y el cangrelor. Estos van a inhibir el receptor del ADP. En los anticoagulantes tenemos a la heparina y a los cumarínicos. Los cumarínicos son un grupo de anticoagulantes que van a inhibir a los factores derivados de vitamina K, que son el factor 9, el factor 10, el factor 7 y el factor 2. La heparina exógena tenemos de dos tipos. Tenemos la heparina no fraccionada y tenemos la heparina de bajo peso molecular. La diferencia entre estas dos son que la heparina no fraccionada inhibe más factores que la heparina de bajo peso molecular. En cuestión clínica, esto se va a traducir en más efectos adversos. De hecho, la heparina de bajo peso molecular es la heparina que se prefiere actualmente. ¿Cuáles son los factores que inhibe? La heparina no fraccionada va a inhibir al factor 12, 9, 10 y 2. Mientras que la heparina de bajo peso molecular va a inhibir al factor 10, a la protrombina y de hecho va a estimular a un factor llamado la antitrombina 3. La antitrombina 3 lo que va a hacer es bloquear la actividad de la trombina, que sería el factor 2, y de esta manera evitaría que el fibrinógeno se convirtiera en fibrina. La antitrombina también inhibe la activación de un factor que está involucrado en la estabilización de la fibrina, que es el factor 13. El factor 13, junto con el calcio, estabilizan a la fibrina para que ésta pueda unirse con los receptores de glucoproteína 2B3A. Por último, hablaremos de los fibrinolíticos. La función de los fibrinolíticos, como su nombre lo dice, es romper a la fibrina. ¿Cómo lo logran? Bueno, normalmente nosotros tenemos un sistema fibrinolítico en nuestra circulación. ¿Qué es lo que hace? Va a cortar a la fibrina para que en dado caso, si hubiera formación de trombos que no son útiles, los pueda deshacer. Ahora, ¿cuál es el sistema fibrinolítico endógeno? Este es mediado por la plasmina. Para crear plasmina tenemos al plasminógeno, el precursor de la plasmina. El plasminógeno se va a convertir en plasmina gracias al activador tisular de plasminógeno. Los fármacos que están involucrados en la activación de este sistema son los análogos del activador tisular de plasminógeno, que son la reteplasa, tenecteplasa y alteplasa. Y tenemos a otros fármacos que aún se usan, sin embargo tienen más efectos adversos que los análogos del activador tisular de plasminógeno,
que son la uroquinasa y la streptoquinasa. Como prepario cultural, la streptoquinasa se identificó en los estreptococos. Y bueno, con esto terminaríamos la revisión de este tema. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en la que sigue. Se cuidan. No se les olvide tomar agua y darles cariño a sus mascotas. Hasta luego, chicos.